Hola amigos, buenos días. Les saludamos en este momento de parte de nuestro Dios, deseando que la paz del cielo pueda habitar en nuestros corazones. Les invitamos en este momento a estudiar la serie que hemos venido estudiando durante esta semana que pasó, en el cual estudiamos ya 3 temas. El primero de ellos fue justamente el mensaje del Evangelio eterno. Y ese mensaje tenía justamente una connotación de un mensaje que indica justamente la predicación del Evangelio, que justamente decíamos el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que se anunció por primera vez desde el cielo por toda la eternidad hasta el momento en el que nosotros estamos. Pero este Evangelio, decíamos que el Evangelio tiene que anunciarse justamente mostrando que Cristo Jesús, además de salvar a la humanidad, Él entregó su vida por nosotros. La justicia de Dios y el amor de Dios se unieron en la cruz. De tal manera que nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir ese Evangelio como Cristo lo vivió. También vimos en esta semana que pasó el segundo tema, que tenía que ver con temed a Dios. Y decíamos que el temor a Dios tiene varias connotaciones, tiene que ver con reverencia, tiene que ver con adoración, tiene que ver con obediencia de forma especial a los mandamientos, a lo que Dios ha mandado en su palabra. Así que es necesario que nosotros cada día nos coloquemos en las manos de Dios y a través del temor de Él podamos cada día vivir una vida de experiencia más profunda con Él. También vimos el dadle gloria, decía la frase y dadle gloria. No olviden que estamos estudiando el primer mensaje del primer ángel. Son 3 mensajes que están allí en Apocalipsis 14 del 6 al 9 y hemos estado estudiando estas frases. Ahora vamos a, estudiamos ya lo que tenía que ver justamente con darle gloria, y decíamos allí que darle gloria a Dios tenía que ver justamente con el nombre de Dios, el carácter de Dios está representado con la gloria. Cuando se habla de la gloria de Dios, sencillamente se muestra el amor, la magnificencia de Dios, y ese mismo fue el que nuestro Señor Jesucristo manifestó en la tierra. Por eso cuando Él vino a este mundo dijo: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y decíamos que justamente el Señor Jesucristo dijo, Juan dijo en 1 de Juan 4, versículo 8, decíamos que Dios es amor. Y lo que también expresábamos es que justamente Jesús en la oración sumo sacerdotal de San Juan capítulo 17, Él dijo allí que justamente todas las cosas que Él había hecho en favor de la humanidad, en favor de nosotros, lo mismo que Él desea que nosotros hagamos para que manifestemos su gloria a Dios. Hoy entonces estudiaremos lo que tiene que ver con la hora del juicio ha llegado. Y es interesante que nosotros nos concentremos en este tema, porque este tema es un tema muy peculiar. La mayor parte de la gente cuando habla del juicio no entiende el tema del juicio. Y por eso es necesario que nosotros estudiemos la Biblia, la palabra de Dios, y podamos en cada momento, por su gracia y su misericordia, ser llevados a través de ella a un estudio y un conocimiento mucho más profundo. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor y misericordia. Te agradecemos por tus bondades y beneficios. Ahora que dedicaremos este tiempo para estudiar tu palabra, queremos, Señor, que tú seas con nosotros, que llenes nuestros corazones con tu gracia, con tu amor, y nos permitas en este momento tener entendimiento para poder, oh Señor, entender a través del poder del Espíritu Santo cada una de las cosas que iremos a estudiar. Por los méritos santos y gloriosos de Jesús. Amén. Así que aquí en este momento llegamos entonces al tema número 4 de esta serie, que tiene como título La hora del juicio ha llegado. Pero yo quiero que empecemos leyendo allí en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos 6 al 7. Y dice la palabra del Señor: y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
para anunciarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que hoy entonces nos dedicaremos a esa frasecita: porque la hora de su juicio ha llegado. Y yo quisiera que nosotros miremos, porque para nosotros entender este tema, tenemos que entender un poco acerca de lo que tiene que ver con las escuelas de interpretación profética. Hay varias escuelas, aproximadamente unas 5 escuelas de interpretación profética, las cuales el día sábado en la clase bíblica estaremos estudiando a las 3 de la tarde. Pero es necesario que nosotros entendamos, puedo decirles que para nosotros poder entender estas profecías tenemos que dar por sentado que la Biblia se entiende a través de la historia. Y por eso el método que nosotros utilizaremos tiene que ver justamente con lo que es el método histórico o la interpretación histórica de la Biblia. En muchas oportunidades nosotros miramos, hay varias escuelas, unas tienen que ver con el pasado, otras tienen que ver con el presente, otras tienen que ver con el futuro. Y unas toman todo y lo asocian de una forma bastante complicada. No obstante, a través del estudio de la palabra, nosotros miraremos, por ejemplo, en el libro de Daniel, nosotros encontramos que Daniel escribió quizás las profecías más grandes que existen, y podemos mirar que estas profecías tenían que ver directamente con nuestro tiempo. Pero Daniel escribe, mira un sueño grande de una estatua donde habían varios metales. Y esos metales, es interesante que Dios no permite que nadie más dé la interpretación sino Daniel. Y allá en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 28, Daniel le dice al rey por qué es que él puede darle la interpretación, y él dice que hay un Dios en el cielo el cual le ha dado a entender, a conocer al rey las cosas que sucederán justamente en el último tiempo. Así que es necesario que nosotros miremos, partiendo desde allí, la profecía más larga en cuanto a lo que tiene que ver con eventos. Encontramos que justamente la palabra del Señor decía que estaba en Babilonia. Daniel era uno de los gobernadores que tenía el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y justamente Daniel fue quien interpretó y le dijo al rey que esta estatua estaba dividida en varias partes. Y esas partes tenían que ver, la primera tenía que ver con Babilonia, la segunda con Medo-Persia, la tercera tenía que ver con Grecia, la cuarta tenía que ver con Roma, y tenía una última parte que estaba justamente entre los pies, que estaban mezclados entre barro y hierro. Y aquí encontramos que la cabeza era una cabeza de oro, representando justamente a Babilonia. Pero además de representar a Babilonia, decía la profecía que iba a llegar a su fin. Daniel le tocó vivir de alguna forma todo este drama y mirar cómo a través de la historia se pudo cumplir lo que Dios había dicho en la profecía. En el capítulo 5 del libro de Daniel nosotros vemos allí, iniciando el capítulo, justamente cómo fue entregado el reino, cómo llegaron los medos y los persas justamente en el año 539 y tomaron Babilonia. Y a Daniel le tocó justamente vivir en ese periodo, de tal manera que para Daniel, él entendía que las profecías tenían un cumplimiento en la historia. Por lo tanto, nosotros debemos, al estudiar las profecías bíblicas, tenemos que aceptar que la historia sencillamente nos dará a nosotros la respuesta de ciertas profecías. Así que miramos, ustedes ya conocen el resto del sueño, ustedes conocen la historia, pero para el tema de hoy nosotros miraremos algunos detalles. Allí la palabra nos dice que después seguía Medo-Persia representada en los pechos, y después seguía
Grecia representada en el vientre y después seguía Roma representada justamente por el hierro. Pero es interesante que después de esta profecía que fue dada justamente a través de un sueño al rey, Dios entonces da a Daniel una profecía que está en el capítulo 7 de Daniel. Y en el capítulo 7 lo que hace Dios es que le repite a Daniel las cosas que de alguna forma él había mostrado al rey Nabucodonosor, y entonces se las muestra ahora a través de algunos animales. Por ejemplo, Babilonia es representada en Daniel 7 con un león con 2 alas. Medo-Persia es representado con un oso que tiene una costilla que tiene un lado más alto que el otro y tiene 3 costillas en la boca. También Grecia es representada por un leopardo con 4 alas. Pero Daniel mira al final una bestia espantosa y terrible que llamó grandemente la atención. ¿Y por qué llamó grandemente la atención? Porque era un periodo bastante grande en la historia que cumpliría esta bestia y que de alguna forma sucederían algunas cosas en ella. Tenía 10 cuernos en la cabeza, de los cuales nosotros entendemos a la luz de la historia, de acuerdo a la historia, que fueron la formación de las tribus bárbaras que tomaron y dividieron o destruyeron el Imperio Romano en el año justamente 476. Allí nosotros entendemos y miramos que esa historia se cumplió. Pero es interesante que Daniel mira algunos detalles. En el capítulo 7 se levanta un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño que se levanta en el capítulo 7 es lo que justamente lleva a la atención de Daniel. Y nosotros miramos que del año 476 al año 538 fue el periodo de estas naciones, de las 10 naciones, de las cuales tomaron el imperio, pero allí empieza a surgir lo que se conoce como el cuerno pequeño, que se levantaría en contra de Dios, que quebrantaría a los santos, que haría guerra contra ellos, que hablaría palabras contra Dios. Y además de eso, dice la palabra del Señor que justamente allí en Daniel capítulo 7, que iba a haber un juicio después, más bien de que ese reino o que ese pequeño cuerno haya tenido un poder durante algún tiempo. Y la palabra del Señor indica allí que el tiempo que él tendría eran justamente 42 meses, 1260 años proféticos, porque la Biblia nos dice que en profecía debemos entender día por año. Pero aquí encontramos nosotros en Daniel capítulo 7, encontramos de forma especial que este reino o este cuerno pequeño llegaría a un periodo en el que justamente tendría una herida mortal, que justamente concuerda históricamente también con lo que dice Apocalipsis capítulo 13 de una bestia que sería herida de muerte, lo cual sucedería como fin del periodo de persecución que tendría de 1260 años. Para los judíos, para los hebreos, los años tenían justamente 360 días. Los días 24 horas. Y es necesario que nosotros entendamos, porque cuando la Biblia habla allí sencillamente de de 3 años y medio, o 3 tiempos, 3 tiempos y medio, porque es lo que la palabra del Señor dice, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Eso equivale también justamente a 1 año, 2 años y sencillamente medio año. El año 360, los 2 años 720 y la mitad del año tiene que ver justamente con 180. Nos da exactamente el tiempo que indica la Biblia de 1260 años. Esta profecía se cumple dándole énfasis
a la historia también, mirando en Apocalipsis capítulo 12, lo que hizo este poder persiguiendo a los santos durante 1260 años, o sencillamente tiempos y la mitad de un tiempo. Y es necesario que nosotros entendamos que cuando usted multiplica 42 por 30, que es el tiempo que normalmente tiene un mes, sencillamente nos da 42 meses, y esos 42 meses es lo mismo que 1260 años. Durante este tiempo, ese poder iba a tener hegemonía, iba a perseguir a los santos, iba a quebrantar a los santos, iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley, y hablaría palabras contra el Altísimo, se levantaría, se sentaría justamente en el templo de Dios, también dice Tesalonicenses, y encontramos que este poder de allí, después del tiempo, si nosotros analizamos cuándo inicia ese tiempo, en el año 538 le fue entregado por Justiniano el poder al obispo de Roma. 538 históricamente está comprobado, fue cuando le entregaron como sentador de doctrinas, perseguidor de herejes, y él en ese momento tomó el dominio prácticamente del mundo en aquella oportunidad. Los reyes tenían que venir a posesionarse delante del obispo de Roma. Y allí en ese momento se le entregan las 42 hectáreas que representan hoy el Estado Vaticano. De tal manera que en ese tiempo inicia todo lo que nosotros conocemos como los 1260 años de persecución al pueblo de Dios, donde fueron exterminados por completo la mayoría en los pueblos, todos aquellos que no creían lo que este poder creía. Hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte sencillamente mandó a Berthier para que llevara a Pío VI y lo metieran preso en Roma, y le leyeron los derechos de los cuales se le quitaba todo el poder civil, todo el poder religioso, y en ese momento quedó completamente con una herida de muerte. Lo interesante de esto es que en Daniel capítulo 7, hermanos, la palabra del Señor nos indica a nosotros que después de ese tiempo, justamente vendría el juicio de Dios. Y es interesante que nosotros tengamos en cuenta, porque la palabra del Señor indica en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 dice justamente desde el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3, los que tuvo que quitar para poder ubicarse allí en la península. Y es interesante que dice la palabra del Señor que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba justamente grande insolencia. Y aquí, después de ese momento, ya nosotros miramos que llega su tiempo al fin, una herida en 1798, pero el versículo 9 de una vez nos lleva a la visión en el cielo del juicio. Y dice la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Y dice la palabra del Señor: su vestido era como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono, dice la palabra del Señor, se llama de fuego, y fuego ardiente, dice la palabra del Señor, las ruedas del mismo. Y un río de fuego procedía y salía delante de él, y miles le servían, y millares, dice la palabra del Señor, estaban delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que nosotros aquí estamos en algo bastante interesante. En ese periodo, cuando nosotros vamos y miramos el estudio del libro, parece que Daniel, el Señor le está mostrando aquí en esta profecía, le está mostrando por parte. Le muestra lo que está sucediendo en la tierra en el momento cuando este poder está persiguiendo a los santos y está destruyendo a los santos, está queriendo cambiar los tiempos y la ley, está haciendo una gran cantidad de cosas en contra de Dios.
Y también en el cielo, entonces mostraría que después de ese tiempo, la palabra del Señor dice que justamente iniciaría el juicio de Dios. Por eso el mensaje que nosotros tenemos hoy tiene que ver con la hora del juicio. Y dice la palabra del Señor que temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Así que entonces aquí miramos nosotros que la palabra del Señor nos indicaba en forma especial que habría un juicio que ocurriría después de 1798, que fue la profecía de tiempo que se cumplió justamente indicando el tiempo que este poder perseguidor que iría en contra de los santos estaría quebrantándolos. Así que aquí miramos que entonces en Apocalipsis capítulo 14, al tomar este texto, está indicando que justamente la hora del juicio de Dios ha llegado. Y Daniel entonces está mirando hacia el cielo, mirando lo que está sucediendo. Y la Biblia dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Para nosotros poder entender qué tipo de juicio es, tenemos que mirar que el juicio está dividido en varias partes. Para el mundo cristiano normal se cree que el juicio será justamente al final. Pero la Biblia nos indica a nosotros que en el momento que el Señor Jesús venga a la tierra, sencillamente serán destruidos algunos con el resplandor de su venida. De tal manera que esas personas ya estarían de alguna manera ya enjuiciadas. Sería Dios injusto al matar a personas sin haberle hecho un juicio antes. Por lo tanto, nosotros creemos a la luz de Daniel capítulo 7, Apocalipsis 14 y muchos otros textos más, nosotros creemos que Dios está haciendo un juicio que empezó después de 1798. Por eso dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que la Biblia indica aquí que ese juicio que iniciaría después de la persecución de este cuerno pequeño, de este poder perseguidor, sería justamente un juicio que iniciaría el juicio de Dios, la hora de su juicio. Y dice la palabra del Señor que debe empezar primero por la casa de Dios. Y aquí nosotros tendremos que mirar algo interesante. El primero entonces en ser juzgado tuvo que haber sido entonces el primero que creyó en Dios, y el primero que creyó en Dios fue Adán. De allí entonces vienen sus hijos, vienen por las generaciones, todos aquellos que hicieron parte del pueblo de Dios a través de los años. De tal manera que la Biblia nos está diciendo aquí en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 que el juicio comienza por la casa de Dios. Pero es interesante que el texto dice: y si comienza por nosotros primero, está diciendo Pedro allí, o sea, que el juicio iría a empezar por los hijos fieles de Dios, de todas las edades, de todos los tiempos, y dice la palabra del Señor, ¿cuál será entonces el fin de los que no obedecen al Evangelio? Así que aquí el texto nos está diciendo que el Evangelio no es solamente creerlo, sino también obedecerlo. Pero saben, hermanos, la palabra del Señor nos dice en primer lugar, en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, nosotros encontramos el juicio previo al advenimiento, que es el que ya empezamos a leer, y dice: y de una manera está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto enfrenten el juicio. O sea que este juicio empieza por los que mueren, como ya dijimos, y después de que ellos mueren, dice la Biblia, entonces se enfrentarán el juicio. O sea que en este momento yo quisiera que usted analice. Vamos a mirarlo al final, pero yo quiero que usted entienda que en este momento debe haber un registro en el cielo de aquellos que ya murieron para que Dios pueda estar revisando e iniciando un juicio de aquellos que ya murieron. Por eso la palabra del Señor nos dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Para los hijos de Dios ya miramos que empieza justamente el juicio primero. Pero es interesante porque el juicio final sí será entonces para los hijos de Dios, para los que no son hijos de Dios, para aquellos que no han vivido para honra y gloria de su nombre. En Daniel capítulo 7 versículo 10, aquí encontramos nosotros que justamente el tribunal se sentó y se abrieron los libros.
Miremos entonces un poquito. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Allí la palabra del Señor nos presenta: y me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo y el altar y los que adoran. Y dice el versículo 2: pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Aquí entonces está el Señor mirando, mostrando a través en el libro de Apocalipsis a Juan, y le dice sencillamente que debe primero medirse o hacerse juicio con aquellos que de alguna manera están o hacen parte del templo de Dios, los que están dentro, los que han aceptado el Evangelio de Dios. Y saben, esto es para aquellos que creen que no existe santuario. La palabra del Señor en Apocalipsis está diciendo claramente, nos está diciendo que el santuario era la forma como Dios iba a empezar justamente este juicio. El patio significa justamente el atrio, la parte de afuera, lo que en las naciones que de alguna forma no han aceptado al Señor. Miremos cuáles son los 3 libros que la palabra del Señor indica que existirían en el juicio. El primero de ellos, la Biblia indica y dice que es el libro de Dios, el libro de la vida. También hay otro libro que lo llamaremos aquí el libro de los pecados, y otro libro que le llamaremos el libro de las memorias. Miremos lo que dice Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de pie. Los muertos, grandes y pequeños. Dice la palabra del Señor. Y los libros fueron abiertos. O sea que el juicio empezó por aquellos que murieron primero, pero los que murieron dentro, habiendo aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal, habiendo aceptado la salvación que Dios les ofrecía. De tal manera que dice la palabra del Señor: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que aquí la Biblia nos dice que fue abierto el libro de la vida, pero también fueron abiertos otros libros y fueron juzgados los muertos, y dice la palabra del Señor, según sus obras. Así que la palabra del Señor indica que el juicio empezaba por los muertos, empezaba primero por la casa de Dios, y que sería justamente por las obras que ellos habían hecho. Para nosotros entender un poquito cómo nosotros pudiéramos saber qué tipo de obras estarían juzgando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 nos dice la palabra del Señor: al que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré mi nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aquí la Biblia entonces nos está indicando de forma especial que este juicio indicaría que aquellos que su nombre fue escrito en el libro de la vida serían los primeros que de alguna manera serían juzgados. Y la Biblia dice que su nombre no sería borrado del libro de la vida. Qué maravilloso es que nosotros podamos entender que en este juicio maravilloso, aquellos que aceptamos al Señor, aquellos que vivimos para predicar el Evangelio al mundo, aquellos que vivimos para obedecer a Dios, aquellos que le damos honra y gloria a Dios, aquellos que de alguna manera vivimos una vida piadosa para el Señor, la palabra del Señor dice que sus nombres serán escritos en el libro de la vida. Aquellos que un día entregamos nuestra vida al Señor a través del bautismo que el Señor estableció bíblicamente. Y dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 12, versículo 1, dice: declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. O sea, solamente serán librados en este juicio aquellos que se encuentren escritos en el libro de la vida. Y dice la palabra del Señor, en San Juan capítulo 21, 27, dice que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que este libro es bastante interesante y es el libro más importante que usted y yo debemos conocer, y es el libro en el cual nosotros debemos, si no hemos todavía entregado nuestra vida al Señor, buscar la manera de entregarle nuestra vida para que entonces nuestro nombre sea registrado en ese libro. Y aquellos que ya un día le entregamos nuestra vida al Señor, vivimos una vida para honra y gloria de su nombre, debemos velar para que nuestro nombre no sea quitado de ese libro.
Y la palabra del Señor dice que entonces este libro contiene los nombres de todos los que entregaron algún día su vida al servicio de Dios y de Jesús y de sus discípulos. En Lucas capítulo 10, versículo 20 dice la palabra del Señor: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los libros del cielo. El segundo libro que miraremos tiene que ver con el libro de las memorias. Y la Biblia nos dice, en el cual quedan consignadas todas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías capítulo 3, versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y fue escrito en el libro de las memorias. O sea que toda palabra, por eso dice allá el Señor Jesús dijo: de toda palabra corrompida que salga de vuestra boca tendréis que dar parte, tendráis en el juicio. Por eso es necesario que nosotros miremos, dice aquí la palabra del Señor: y Jehová escuchó y oyó y fue escrito en el libro de la memoria, delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Todas las cosas buenas que nosotros decimos, los actos de bondad, aquellas cosas maravillosas que nosotros hacemos en favor de la obra de Dios, en favor de aquellos que de alguna manera el Señor ama, la Biblia dice que son escritas en el libro de las memorias. Es un tiempo, este tiempo de pandemia, un tiempo en el cual podemos hacer cosas para que nuestro nombre sea escrito en el libro de las memorias. Es necesario, apreciados amigos y hermanos, que miremos que en Nehemías capítulo 13, versículo 14, la palabra del Señor dice que allí Nehemías dice: acuérdate de mí en el orden de esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. O sea, que cada centavo que tú des para la predicación del Evangelio, que cada dinero que des para ayudar a alguien, que cada mercado, que cada cosa que tú hagas en favor de la gente y en favor del pueblo de Dios, la palabra del Señor dice que quedará escrita en ese libro de las memorias. El libro de las memorias de Dios contiene todos los actos de justicia. Allí están inmortalizados toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra tierna y compasiva. Están totalmente consignados y apuntados también. Todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufrido por la causa de Cristo. El salmista dice justamente en el Salmo 56:8: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritas en tu libro? Es necesario que nosotros miremos que también existe un libro de pecados. Aunque la Biblia no dice de alguna manera que exista un libro de pecados, hay muchos textos que indican que nuestros pecados son escritos en algún lugar. Yo le llamaré libro, los registros de Dios. Isaías capítulo 46, versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Dios está diciéndonos: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿De dónde las borrará? De algún lugar, de algún registro que Dios tiene. Y dice: por amor a mí mismo, y no me acordaré de vuestros pecados. En ese libro están registrados entonces todos los pecados, todos los actos pecaminosos que nosotros realizamos en esta tierra. La palabra del Señor dice que quedan registrados allí. Jeremías 17:1 dice: y el pecado de Jehová está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante y esculpido en las tablas de su corazón y en los cuernos del altar. Otra vez aquí Jeremías nos lleva justamente al santuario, allí en el lugar donde se colocaba la sangre de aquel cordero que se sacrificaba en el altar de los sacrificios. Allí dice la palabra del Señor que justamente está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Y es necesario que nosotros miremos, apreciados, Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice: me mostró al sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo, dice la palabra del Señor, Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este acaso un tizón arrebatado del incendio? Pero es necesario, el versículo Judas capítulo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, dice la palabra del Señor que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Aquí encontramos que por un pecado que se registra que Moisés
cometió, Satanás estaba pidiendo su vida, estaba pidiendo juicio para él, porque estaba escrito en el libro de los pecados. La palabra del Señor entonces nos presenta que ese es el primer juicio. Ese juicio entonces se hará justamente revisando aquellos que fueron escritos en el libro de la vida, los que ya murieron, los que fueron escritos en el libro de las memorias y los que fueron escritos en el libro de los pecados. Y la Biblia dice que aquel que no se encontró en el libro será justamente lanzado finalmente cuando el Señor Jesús venga al lago de fuego. Es necesario que miremos que Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 nos presenta también una segunda etapa del juicio, cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. O sea, el juicio que ya miramos es el juicio previo, el que sucede antes de la venida de Cristo, el juicio de investigación, tal y cual como se da hoy en los juzgados en cualquier parte. Primero lo investigan, después le dan sentencia y finalmente se cumple la sentencia. Aquí nosotros miramos que ya entonces se hizo la investigación, ahora vamos a mirar lo que es la parte comprobatoria, el juicio que se hará durante el milenio, después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: y vi tronos y se sentaron sobre él aquellos que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y los que recibieron la marca en su frente y en sus manos, no recibieron, dice la palabra del Señor, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Así que aquellos que tendrán la oportunidad de sentarse para juzgar, dice la palabra del Señor, que serán los redimidos, aquellos que estuvieron de pie cuando el Señor Jesús venga, y que justamente fueron aquellos que de alguna manera también murieron, y que cuando el Señor Jesucristo venga, la Biblia dice que habrá justamente un sonido de una gran trompeta, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y aquí dice la palabra del Señor que los que mueren en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice la Biblia, que seremos arrebatados y nos iremos juntamente con Él, nos reuniremos para ir con el Señor. Allí este grupo de personas no es un arrebatamiento, no es un rapto secreto como algunos creen. También será un tema que estudiaremos más adelante, porque es una de las formas como el diablo está tratando de engañar al mundo para que el mundo no se prepare y viva una experiencia completamente contraria a la que Dios está mostrando en su palabra. Así que la palabra del Señor entonces nos dice en Apocalipsis 25: pero los otros muertos no volvieron a vivir más. ¿Quiénes fueron estos? Los que murieron con el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que murieron no habiendo hecho la voluntad de Dios durante todas las edades. Y dice la palabra del Señor: bienaventurado, esta es la primera resurrección. Y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. O sea que sencillamente habrá una muerte segunda, que será justamente el lago de fuego. La primera muerte, el resplandor de la venida de Cristo, ellos mueren, pero la segunda muerte será cuando sean lanzados al lago de fuego después del milenio. Así que la palabra del Señor nos dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. El juicio comprobatorio entonces durante el milenio nos dice en 1 Corintios 6, versículo 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí nos está diciendo Pablo directamente, como lo dijo ya Juan, que los santos han de juzgar al mundo. Aquellos que vivamos una vida piadosa para el Señor y que estemos de parte de Dios y que hayamos estado entre los redimidos, tendremos la oportunidad en el cielo de revisar los libros de aquellos que se perdieron. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos triviales? Así que aquí lo que estaba diciéndole el apóstol Pablo era: mira, así como la iglesia hoy se reúne para aceptar quién entra y quién no entra a la iglesia de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a su experiencia con Dios, de la misma manera tendrá la oportunidad de hacer el juicio comprobatorio de aquellos los que finalmente se perderán. Y aquí encontramos, apreciados amigos y hermanos, que también entonces habrá un juicio final.
Y el juicio final es el juicio del cual casi todo el mundo habla, el juicio ejecutivo o ya la sentencia. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, 13 y 15. Y dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y dice: y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Aquí entonces todos los que murieron antes de la venida del Señor, que fueron impíos, y en el momento de la venida del Señor, que fueron impíos, porque este mundo quedará completamente destruido. Si no, lea Isaías capítulo 24 y también Jeremías. La palabra del Señor indica que justamente este mundo quedará desolado, desierto y vacío, así como lo muestra Apocalipsis capítulo 20. Y dice la palabra del Señor: y los muertos, y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, los que estaban en él, y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron sus muertos, y los que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice la palabra del Señor: y los que no se encontraron escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Así que es necesario que nosotros miremos, ya este será el juicio ejecutivo. Daniel capítulo 7, versículo 26 dice: pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio no, dice la palabra del Señor, le será quitado, aquí hablando del cuerno pequeño, y será destruido para siempre. Versículo 27: y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, y su reino será reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Por eso es necesario que hoy nosotros aprendamos a obedecer al Señor, porque en el cielo no entrará ningún desobediente. Daniel capítulo 8, versículo 13 dice: y oí hablar un santo y a otro que le dijo: ¿hasta cuándo durará la visión de los sacrificios y del continuo y la transgresión? Espanta en el lugar santo y el ejército que sea pisoteado. Y dice la palabra del Señor: y le respondió: por 2300 días, tardes y mañana, justamente, y el santuario será purificado. Aquí encontramos que justamente este juicio inició en el cumplimiento de la profecía más grande de tiempo, que son los 2300 años, 2300 días o años, que indica la Biblia en el tiempo exacto en el que se cumpliría y empezaría justamente para honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 13 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley y tropieza en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad, dice la palabra del Señor, y así proceded como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley de la libertad es justamente la misma ley que hoy el mundo cristiano le dice a sus seguidores que no deben guardar. Esa misma ley será la que te justificará, será la que te absolverá, porque la palabra del Señor dice que seremos juzgados por ella. Porque dice la Biblia, aquí en el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que justamente no haya mostrado misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, apreciados amigos y hermanos, la palabra del Señor entonces nos indica que nosotros debemos colocarnos en las manos de Dios, que debemos vivir para honra y gloria de su nombre, que debemos cada día predicar el Evangelio, porque la Biblia dice que justamente la hora del juicio ha llegado. Hoy es necesario que nosotros miremos que la Biblia indica que el juicio empezará justamente por la casa de Dios. Y así como empezó por la casa de Dios, por aquellos que estaban muertos en aquel momento cuando inició,
La palabra del Señor también indica que ese juicio continuará con los hijos de Dios que estén vivos, porque de esa manera será que ellos podrán ser justificados y podrán estar de pie el día cuando el Señor Jesús venga para decirles: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia nos dice que también le dirá a otros: apartados de mí, malditos, no os conozco. Aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador personal, aquellos que no vivieron una vida de obediencia a Cristo, aquellos que no entregaron sus corazones por completos para que su vida sea completamente transformada. Que el Señor hoy nos ayude a vivir una vida en la cual, consciente del juicio que se está llevando en el cielo y que quizás nuestros nombres pueden estar llevándose a cabo en este momento, podamos en este momento colocarnos en las manos de Dios y decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir para honra y gloria de tu nombre. Yo te quiero invitar allí donde estás. Si tú hoy quieres decirle al Señor: yo quiero prepararme para ese juicio y quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que sea escrito también en el libro de las memorias, para que el día cuando el Señor Jesús venga pueda llamar mi nombre y estar allí y participar también del juicio comprobatorio. La palabra del Señor indica que hoy debes entregar tu corazón al Señor. Si tú quieres hacerlo y decirle todo esto al Señor, te invito para que allí donde estás inclines tu cabeza y ores al Señor. Padre bendito y amante que estás en los cielos, agradecido, Señor, estamos contigo por tu amor y misericordia, agradecido por tus bondades y beneficios. En este momento hemos estudiado tu palabra y hemos mirado, Señor, que tú estás llevando un juicio en el cielo. Un juicio, Señor, que muy pronto terminará en el momento cuando tú vengas. Es justamente el juicio de aquellos que te aceptarán. Por eso es necesario que hoy todavía el tiempo de gracia está abierto para aquellos que desean aceptarte y vivir una vida para honra y gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que tú ayudes a cada persona que mira esta transmisión para que pueda tomar una decisión en favor tuya y pueda vivir para honra y gloria de tu nombre. Si alguno está confundido, ayúdale que a través del estudio de tu palabra, él mismo, de la misma forma como lo hicieron grandes hombres en el pasado para llegar a una verdad, puedan estudiarla y puedan, oh Señor, ser transformados cada día de gloria en gloria y vivir una experiencia más personal contigo. Y que el día cuando tú vengas a buscarnos podamos estar de pie e irnos contigo al cielo para vivir contigo un tiempo maravilloso en el cual, Señor, se comprobará durante ese milenio unas vacaciones maravillosas que tendremos contigo, aquellos que se han perdido y por qué ha sido esta decisión. Te pido que nos ayudes a no estar en aquel grupo de los perdidos, sino en aquellos que serán redimidos por tu gloria. Por los méritos santos y gloriosos de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga. Mil gracias.